Hola. Soy Bertie, y en Escuela ORL me ocupo de todo lo que se mueve cuando no debería, el equilibrio, el mareo y el vértigo. Hoy traigo a ese paciente que todos conocemos, lleva meses mareado, inestable, peor cuando está de pie o caminando, peor en el supermercado o mirando una pantalla, pero con la resonancia normal, las pruebas vestibulares casi normales, y al que muchas veces le acaban diciendo que son los nervios. Hablo del mareo postural perceptual persistente, el PPPD. Un trastorno vestibular real, frecuente, que se diagnostica tarde. Hoy vamos a leer juntos el documento oficial de la Sociedad Bharani, criterio a criterio, para que lo reconozcas con el papel delante. Este es el documento, Criterios diagnósticos del mareo postural perceptual persistente, publicado en el Journal of Vestibular Research en 2017, firmado por STAAB y el Comité de Clasificación de la Bharani. El término PPPD es nuevo, pero el trastorno no, nace de fusionar 4 síndromes clásicos que llevan describiéndose 30 años, como el vértigo postural fóbico y el mareo subjetivo crónico. Y deja una idea clarísima desde el principio, el PPPD es un trastorno vestibular funcional crónico. No es estructural, no es psiquiátrico, y no es un diagnóstico de exclusión, tiene sus propios criterios positivos. Vamos a los criterios. Son 5, de la A a la E, y tienen que cumplirse los 5. Criterio A, 1 o más síntomas de mareo, inestabilidad o vértigo no rotatorio, presentes la mayoría de los días durante 3 meses o más. Y el documento pone número, al menos 15 de cada 30 días. La mayoría de los pacientes los tienen a diario o casi a diario, los síntomas duran horas, aunque fluctúan en intensidad, y un detalle muy típico, tienden a empeorar a lo largo del día. Criterio B, el corazón del diagnóstico. Los síntomas persisten sin un desencadenante concreto, pero se exacerban por 3 factores. Apúntate los 3. 1. La postura erguida, es decir, estar de pie o caminar. 2. El movimiento activo o pasivo, sin importar la dirección, tanto si se mueve el propio paciente como si lo mueven a él, por ejemplo en un coche o un ascensor. Y 3. La exposición a estímulos visuales en movimiento o a patrones visuales complejos, el tráfico, las multitudes, los pasillos del supermercado, las pantallas. El documento exige que los 3 factores estén presentes en la historia, aunque no molesten todos por igual. Criterio C. El trastorno está precipitado por algo que causó vértigo, inestabilidad, mareo o problemas de equilibrio, ya sea agudo, episódico o crónico. ¿Qué lo dispara más? Sobre todo otros cuadros vestibulares, neuritis vestibular y VPPB, migraña vestibular y crisis de pánico en torno al 15% cada una, y conmociones o latigazos cervicales. La regla es preciosa, cuando el cuadro agudo se resuelve, el mareo no se va, se queda y se cronifica con el patrón del criterio a criterio D, los síntomas causan malestar significativo o deterioro funcional. No basta con notarlos, tienen que limitar la vida del paciente. Y criterio E, que no se expliquen mejor por otra enfermedad o trastorno. Ojo con este último, porque el PPPD no es un cajón desastre. El documento insiste, no es un diagnóstico de exclusión, sino que tiene criterios positivos propios, puede coexistir con otra patología vestibular activa, y encontrar un hallazgo en la exploración no lo descarta, simplemente señala que hay algo más además del PPPD. Y ahora la nota más importante para no hacer daño con las palabras. El PPPD es un trastorno funcional. Funcional no quiere decir psicológico, ni imaginario, ni de los nervios. Quiere decir que el problema está en cómo el cerebro procesa el equilibrio, cambios en el control postural, en la integración multisensorial y en cómo el cerebro pondera la información visual frente a la vestibular. Hay estudios de neuroimagen que lo respaldan. Sí, la ansiedad puede ser un factor de riesgo o acompañar al cuadro, pero no es la causa, y este diagnóstico no debe tratarse como si fuera todo de la cabeza. Pasemos al diagnóstico diferencial, donde está el oficio. La clave es que en el PPPD los síntomas empeoran con la postura y con el movimiento visual incluso estando sentado y quieto. Con eso en la mano, la vestibulopatía bilateral da oscilopsia y pruebas claramente alteradas, el PPPD no causa oscilopsia. El síndrome del desembarco, el mal de débarquement, mejora al moverse, en el coche o el barco, justo al revés que el PPPD. Las enfermedades degenerativas como el Parkinson o la degeneración cerebelosa dan alteración de la marcha. Y el temblor ortostático o la neuropatía periférica molestan al estar de pie, pero no con los estímulos visuales complejos. Una palabra sobre el enfoque, con prudencia, porque este documento es de criterios diagnósticos, no una guía de tratamiento. El consenso solo apunta, de pasada, que los síndromes precursores del PPPD mejoraron en estudios con rehabilitación vestibular de habituación y con antidepresivos serotoninérgicos, y que la terapia cognitivo-conductual iniciada pronto tras el cuadro agudo redujo el mareo. Son señales esperanzadoras, no recomendaciones firmes, hacen falta más estudios específicos en PPPD. Lo que sí cambia la vida del paciente es ponerle nombre, explicarle que es un trastorno real, funcional, con criterios, y no que se lo está inventando. Recapitulando, para llevártelo a la consulta, mareo o inestabilidad la mayoría de los días durante 3 meses o más, que empeora con 3 cosas, estar de pie, moverse y los estímulos visuales complejos, precipitado por otro vértigo que ya pasó, que incapacita, y sin mejor explicación. Piénsalo ante ese paciente mareado de forma crónica que no encaja en nada y cuya resonancia es normal, probablemente tiene PPPD. Si te ha servido, en Escuela ORL desmenuzamos así las guías que de verdad usas. Tienes el documento completo y la newsletter en el enlace de la descripción. Soy Bertie, nos vemos en el siguiente. Cuida ese equilibrio.